tardes a quienes están sumando a nuestra transmisión por Facebook Live, esta cuarta sesión de la Escuela de Defensores y Defensoras del Agua que estamos presentando la Fundación por la Democracia con la Fundación Friedrich Ebert en Chile. Principalmente recordar que esta escuela está pensada en activistas de múltiples territorios que quieren saber mucho más de lo que pasa con el agua, nuestra escasez hídrica, la discusión constitucional de políticas públicas, y hoy día específicamente nos vamos a dedicar a conversar un poco de cómo funcionan las empresas sanitarias en nuestro país, cuál es la realidad, y tenemos una invitada excepcional que voy a pasar a presentar ahora mismo. Le damos una cordial bienvenida a Jessica López. Jessica es presidenta de ANDES, de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, la asociación gremial. Ella es ingeniera comercial, convención en economía, tiene más de 35 años de experiencia, habiendo sido ejecutiva, directiva en múltiples empresas, ¿no? Entidades. Y hoy está con nosotros para poder conversar un poco más sobre este tema que es tan importante, ¿no? De cara a la discusión constitucional y también de cara a la discusión de políticas públicas en torno a la escasez hídrica. Esta mega sequía que pudimos un poco caracterizar este pasado lunes, y cómo desde las empresas se está viendo el problema y cómo también se están articulando soluciones, propuestas, y ese es un poco el foco de la sesión del día de hoy. Recordar a los participantes de Zoom que estamos recibiendo preguntas e intervenciones a través del chat. Pueden levantar la mano también y les podemos dar el audio. Finalizada la exposición inicial de Jessica, y también la gente de Facebook, si tiene preguntas, consultas, puede hacerlo en el cajón de comentarios y las vamos a estar leyendo, por supuesto, incorporando en esta conversación. Darte una grata bienvenida, Jessica, y darte desde luego la palabra para que nos comentes qué es lo que tienes preparado para el día de hoy en esta Escuela de Defensores y Defensoras del Agua. Ok, muchas gracias, Rodrigo, gracias a todos, gracias por la invitación. Es un público especialmente interesante, porque yo creo que, como a mí me pasó, estuve hace 2 años en esta industria, es una industria bastante desconocida. Y cuando yo tuve la oportunidad de adentrarme en lo que esta industria es y lo que ha hecho, fue para mí una sorpresa y una grata sorpresa. Por eso, entre otras cosas, tengo el cargo que tengo de representación de la asociación gremial. Voy a subir una presentación, Rodrigo, que preparé para esta ocasión. La información que yo tengo para la sanitaria es mucha, no está todo aquí. De hecho, me acabo de acordar de algo que no está, pero en fin, es lo que es, saldrá a lo mejor en las preguntas, no sé. Voy a pasar bastante rápido, son hartas láminas, pero voy a pasar rápido para que podamos conversar después respecto de juicios, prejuicios y opiniones diversas que existen respecto del agua y de la industria. ANDE es una asociación gremial, por lo tanto representa a una industria, en este caso a las empresas sanitarias. Lo que hace la industria sanitaria básicamente es captar agua potable, producirla y distribuirla en los hogares, recolectar después las aguas servidas de esos hogares a través de las redes de alcantarillado y conducirla a plantas de tratamiento de distinto tipo, para ser descontaminadas y después reutilizadas o devueltas en forma segura y controlada al medio ambiente, a cauces, al mar, etc. Hoy día la industria sanitaria está estructurada en términos de zonas de concesión, todas zonas que están dentro de las áreas urbanas. En general, la industria sanitaria atiende a las ciudades de Chile, atiende a más de 15 millones de personas de las ciudades de Chile, zonas urbanas. Las zonas rurales son atendidas a través de los servicios sanitarios rurales, o APR, como son conocidos, y el Ministerio de Obras Públicas. La industria sanitaria tiene hoy día, respecto de sus zonas de concesión, una cobertura
prácticamente 100% de agua potable. Las cosas que están fuera de repente pueden ser campamentos, tomas que tienen provisión de agua potable de formas más no tan avanzadas, digamos, porque a veces hay campamentos que el Estado, el gobierno quiere erradicar y hay otros que quiere radicar. Entonces, dependiendo de eso, es distinta la solución que se da y no tienen, por supuesto, como tenemos probablemente todas nuestras casas, llaves que tú abres y sale el agua bien. Y es un servicio continuo, 24 horas, naturalmente hay cortes programados y no programados, pero básicamente los estándares de disponibilidad de agua son altísimos, al igual que la calidad del agua en Chile es de alto nivel, cumple con todos los estándares determinados por el Ministerio de Salud, y también el tratamiento de aguas es un tema que tiene una cobertura 100%. Hoy día en Chile hay 238 sistemas de producción de agua potable. El agua potable se produce, se capta de un pozo o de un cauce de un río, y pasan a las plantas donde se produce el agua potable, que son procesos de limpieza y a la vez de introducción de elementos químicos que están determinados, entre otras cosas el cloro. Posteriormente se distribuyen en las ciudades de Chile a los hogares a través de más de 40.000 kilómetros de redes de agua potable. Posteriormente se tratan en alrededor de 300 plantas de tratamiento de agua servida, todo esto a lo largo de todo Chile, desde el altiplano, desde Arica hasta Puerto Natales. En Chile hoy día se consume en promedio en el hogar alrededor de 15 metros cúbicos por persona. 15 metros cúbicos son 15.000 litros, que es más que el estándar que está establecido por la Organización Mundial de la Salud, que equivale a el consumo razonable en un hogar por persona de 100 litros diarios. 100 litros diarios, 20 bidones cada uno. No puedo hacer esta presentación sin contar que algo de la historia, porque yo sé que hay mucho que tiene que ver con la privatización y todo ese tema que esta industria carga con esa etiqueta. En los años 90, la provisión de servicio de agua potable no era continua en todo el país, en todas las ciudades de Chile, no era igual, en Santiago sí, y en las ciudades más importantes era, y las aguas servidas eran un tema aparte, eran aguas que no se trataban y se devolvían a los cauces. Eso significaba que las hortalizas, por lo menos, por ejemplo, en los alrededores de Santiago, eran regadas con agua servida. Los más de mi edad se acordarán de que teníamos que limpiar las lechugas con cloro, las frutillas, que el tifo era una enfermedad corriente, que todos los turistas que venían a Chile les daba diarrea, o que las aguas a través de emisarios marinos se entregaban al mar y todas las playas de la zona central de Chile no se podía bañar porque te enfermabas y porque estaban completamente contaminados. Entonces, hace 20 años en Chile la situación de las aguas servidas era un tema que francamente impedía el desarrollo del turismo, el desarrollo de la agricultura, de exportación o nacional, y las mejoras en la salud de la población. El marco regulatorio en esos años era, no voy a entrar mucho en esto, pero si uno pudiera decir, los elementos principales es que hoy día existe una superintendencia que fiscaliza la operación de todas las empresas sanitarias, que la legislación es común para todas las empresas. Es una legislación, hoy día en Chile, en Santiago, por ejemplo, hay una empresa municipal de agua, que es la de Maipú, SMAPA. Todas las otras son proveedores privados de agua. A lo largo del país hay algunos municipios también que proveen agua. Es una industria que es monopólica, vale decir, hay un operador en cada zona geográfica. Eso significa que el modelo de control y
y determinación tarifaria, por ejemplo, es un modelo súper específico y que lo que intenta es tratar de hacer como que si fuera un mercado de competencia perfecta. Entonces se simula una empresa modelo, qué sé yo, pero es un monopolio, por lo tanto requiere de reglas y regulaciones súper estrictas para que no se genere una apropiación de renta indebida. Opera con un sistema tarifario que es autofinanciado y tiende a la eficiencia. Autofinanciado porque significa que cuando nosotros pagamos la cuenta del agua, pagamos la operación, o sea, lo que significa tomar el agua, tratarla, distribuirla, recogerla, ¿verdad? Más toda la amortización de todas las inversiones que hace la industria sanitaria para operar y para prepararse también para el futuro. Y otro elemento súper importante que existe hace 30 años es un subsidio que entrega el Estado a las personas con más dificultades y que ha permitido ampliar el acceso al agua también. Hoy día hay 700.000 familias que reciben un subsidio directo del Estado y que les paga la cuenta del agua potable hasta 15 metros cúbicos en distintas proporciones. Las personas de Chile Solidario se les paga el 100% hasta 15 metros cúbicos. Hay otras personas que tienen una situación un poco mejor y se les paga, no sé, el 50, el 70, es distinto. Entonces, el Estado de Chile decidió en algún minuto sanear la situación de la industria sanitaria. O sea, este tema de las aguas servidas realmente era una traba para el desarrollo, para el crecimiento, para mejorar la situación de salud, etc. Y se tomó la decisión de incorporar capital y gestión privada al sector. ¿Por qué? Porque básicamente resolver el problema de las aguas servidas y acompañar el crecimiento del país de manera de tener cobertura de 100%, requerían de inversiones altas que el Estado en ese minuto probablemente no tenía o había que ponerse a la cola para que el Estado te asignara esos recursos para inversiones y el Estado necesita recursos para la educación, para la salud, para para la vivienda, ¿verdad? Y también para el agua. Entonces se decidió incorporar capital y gestión privada al sector. Esto se hizo, por supuesto, a través de proyectos de ley que se aprobaron prácticamente por unanimidad en las dos ramas del Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde se aprobó el cambio en la estructura de la industria. Se generó esta operación de incorporación de capital privado. Y se usaron dos modelos. Al inicio se vendieron empresas que eran estatales, se vendieron completas, y posteriormente en la segunda lanchada de incorporación de capital y gestión privada se concesionó, se le entregó todos los activos y toda la empresa a una empresa estatal que existe hasta el día de hoy, que se llama Econsa, y ella concesiona a través de un sistema de concesiones por 30 años a operadores privados. Por lo tanto, el mercado sanitario tiene dos tipos de operación. Ahí cambió naturalmente el marco regulatorio y se creó la superintendencia, se establecieron sus facultades, etc. Y ahí están los dos modelos. En concesión indefinida, vale decir propiedad, son empresas privadas que son propietarias de todos los activos de la industria, de sus operaciones, quiero decir, ESVAL, Andina, Esbio, Aguas Décimas, que es la de Valdivia, y ESAL. Y concesiones a 30 años, Altiplano, Antofagasta, Nueva Atacama, Aguas del Valle, Nuevo Sur, Araucanía, Patagonia, Aguas Magallanes. Esto significa que cerca del 97% de los clientes o de los habitantes de Chile, 15 millones de personas, en ese caso, son abastecidos por operadoras privadas. ¿Y qué ocurrió en esto cuando se decidió incorporar capital y gestión privada? Primero, el acompañamiento de agua potable, que era 97%, era alto, hoy día es de 100%. Hoy día, como decía yo, hay algunos bolsones
muy específicos que tienen que ver con que quedan unas zonas con campamentos o tomas o cosas así, que no son propiamente viviendas establecidas. Por lo tanto, en las zonas de concesión, hoy día hay un 100% de provisión de agua potable, y el alcantarillado y de las ciudades y el tratamiento de las aguas también es un tratamiento que alcanza el 100% de las aguas que se usan. Es una industria, como yo decía, como son monopolios, extremadamente regulada, tanto en la regulación que tiene que ver con la ley de servicios sanitarios, los subsidios, del regulador, la superintendencia de servicios sanitarios, hay una ley también de tarifas, hay una ley, hay regulación en lo que tiene que ver con salud. Esto es un elemento extremadamente delicado para lo que es la salud pública, y por lo tanto la regulación del Código Sanitario y de las otras normativas del Ministerio de Salud rigen para la industria sanitaria. Esta es una industria que está permanentemente fiscalizada en Santiago y en cada una de las regiones donde hay operaciones por los Ceremis de Salud, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también por los Ceremis de Medio Ambiente, porque hay una gran, cada vez mayor regulación respecto a los temas ambientales, la ley de base de medio ambiente, los tribunales ambientales, las normas de emisión de aguas, del alcantarillado, qué sé yo. Hay mucha regulación que cumplir. Es una industria extremadamente regulada, que está bien, porque se produce, es un monopolio y produce un elemento que es vital para todos. Entonces, como fortaleza, ¿qué podemos decir? Que es un sistema que se autofinancia. Autofinancia quiere decir que lo pagamos todos nosotros, los que usamos el agua. Se autofinancia a través de las tarifas. No requiere recursos públicos. Hay excepciones, pero en general no requiere de recursos públicos. En los últimos 20 años se han invertido más de 7.500 millones de dólares y hay 15 millones de personas que tienen agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas. Ahí ustedes ven por década cómo han ido aumentando las inversiones, y esto tiene que seguir creciendo porque los desafíos que nos trae el cambio climático, que son la sequía, que más bien en algún minuto tenemos que pasar de hablar de sequía a hablar de menor disponibilidad de agua o un país más desértico, y lo que tiene que ver con la seguridad y la resiliencia de las operaciones a raíz de los eventos de la naturaleza que han sido muy duros los últimos años. Eso significa que las inversiones en las próximas décadas también tienen que aumentar. Y respecto de las tarifas, que es lo que nosotros pagamos y nos llega en la cuenta, cuando nos llega en la cuenta, nos llega la cuenta por el agua, nos llega la cuenta por el alcantarillado y nos llega la cuenta por el tratamiento del agua. Y este es un cuadro de tarifas comparado entre Chile y el mundo, está en dólares por metro cúbico. El punto en Chile es que si el dólar vale 600, nos movemos para un lado, y si vale 800 como hoy día nos movemos para el otro. Pero en general, nuestra opinión mirando esto es que Chile tiene un estándar tarifario bajos cuando nosotros comparamos la calidad, la cobertura, la disponibilidad y los servicios que se prestan cuando hacemos la comparación. Aquí las tarifas incluyen agua potable. La cuenta que nos llega es una cuenta de agua potable y saneamiento. Es una tarifa que, lo voy a decir así, el litro de agua potable en Chile en promedio vale 1 peso. Ese por el que nosotros pagamos 800 por una botella en el supermercado, vale 1 si uno lo saca de la llave. Vale 2 en Antofagasta y vale 3 en Coyhaique, pero el promedio nacional es de 1 peso por litro, o sea, y eso incluye todo, incluye el agua, incluye el alcantarillado y incluye el tratamiento. Y nos parece que es un precio barato o bajo, porque si tú ganas, no sé, por el sueldo mínimo no es tan barato, pero también quiero decirles que las cuentas de agua potable representan en promedio, también decir que siempre es un promedio, son menos del 2% de la canasta familiar chilena, que es de las cuentas de servicios básicos bajas.
Cuando la cuenta del agua representa más que un cierto porcentaje, es cuando entra a operar el subsidio para las familias. Respecto a nuestra visión, lo que queremos, lo que nos hemos planteado para el futuro, lo primero es trabajar para que esta sea una industria que tenga legitimidad. Y esa es una tarea bien, bien grande, tener legitimidad social, sobre todo cuando tenemos un mundo que es el mundo rural, que no puede decir lo que se puede decir respecto a los servicios sanitarios en las ciudades. Legitimidad ambiental, esto significa que es necesario llegar a un minuto en que el agua se reduce completamente en Chile y los residuos sean cero, y económica, que quiere decir que tenga tarifas apropiadas que sean, que permitan el financiamiento y la rentabilidad razonable, digo yo, para los inversionistas, para los operadores privados. El segundo tema tiene que ver con el acceso universal. Cuando nosotros medimos cómo estamos en Chile cumpliendo los ODS 6 de agua, derecho al agua y saneamiento, todavía nos falta. Pero quiero decirles que cuando uno se mete a la página del Servicio de Control de Enfermedades de Estados Unidos y hablan de Chile, las ciudades de Chile, y Chile es el único país donde tú puedes tomar agua en la llave en las ciudades, y San José de Costa Rica. En el resto, los gringos les recomiendan a los turistas tomar agua embotellada. El tercer punto tiene que ver con satisfacción del cliente. Esta es una industria que durante 20 años se ha dedicado a los tubos, a los fierros, y hoy día eso no sirve. Lo que sirve hoy día es que las personas que reciben estos servicios tengan súper claro por qué están pagando, cuáles son los servicios, cuál es el precio de esos servicios, y tienen derecho a una adecuada estándares de calidad y de satisfacción. Y eso está hoy día en el foco de las empresas. Es un tema difícil. Esta es una industria que por diversas razones tiene una confianza del mercado de alrededor del 50%. Nosotros quisiéramos tener más, naturalmente, pero ahí hay mucho trabajo por hacer. Y lo otro es cómo nosotros como industria nos metemos en el tema del desarrollo de las ciudades, porque es distinto una ciudad que se desarrolla en altura, una ciudad que se desarrolla en plano, una ciudad que se desarrolla para el norte, una ciudad, en definitiva, cómo nosotros como parte de la infraestructura urbana de las ciudades de Chile podemos participar de mejor manera y de una manera más fluida. Respecto al cambio climático, lo que pasa con el cambio climático, por supuesto muchas cosas, para hacerla resumida: menor disponibilidad de agua. El aumento de la temperatura significa que, y menor lluvia, y la lluvia no se queda como nieve arriba en la cordillera, porque la temperatura ha bajado, y por lo tanto no se acumula para que en primavera empiecen los deshielos, y en verano, y podamos contar con agua fácil en verano. Por lo tanto, hay una menor disponibilidad de agua, y esto obliga a que la industria busque permanentemente cómo abastecerse de agua para el crecimiento de las ciudades y la baja en la disponibilidad de agua que tiene. También se han deteriorado la calidad de las fuentes de agua, y también eso es un tema que ha obligado a hacer inversiones. No sé, hay lugares donde hay unas plantas que se llaman plantas de abatimiento de minerales, y que significa, es la manera en que se resuelve que el agua pueda llegar con estándares de potabilidad a los hogares. Y por otro lado, lo que yo les decía, prepararse para la mayor frecuencia de eventos de la naturaleza que afectan la prestación de servicios, los aluviones que hubo en Atacama, Copiapó, que llenaron todas las redes de tuberías de barro, o los terremotos, que somos ahí nosotros estrellas en el mundo, y que también, por supuesto, tienen impacto en las redes de distribución de agua y en las redes de alcantarillado, y está permanentemente eso generando un impacto en el servicio. Entonces,
nosotros estimamos que en los próximos 20 años se requieren inversiones por 10.000 millones de dólares. La mitad de eso para asegurar la entrega del agua, ya sea con nuevas fuentes o con almacenamiento, mejores sistemas de almacenamiento o reuso de agua. Hay diversas formas. Y las diversas formas nos afectan a todos. Uno, el uso responsable de agua. Esto que yo les decía, que en Chile, bueno, la minería lo ha hecho bastante bien en las últimas décadas porque han modificado sus procesos productivos y hoy día usan menos agua y han instalado plantas desaladoras, que significa que se han independizado y no están usando tanta agua dulce como antes. Las personas, que como yo les decía, estamos con un estándar de consumo que es más alto del estrictamente necesario, la necesidad de generar nuevas fuentes de agua, ya sea nuevos sondajes, estos planes de inversión y establecidos en todas las industrias con el regulador, potenciales de desalación también. En el país se discute el tema de los embalses, el trasvase de cuenca, hay diversas ideas, la recarga de acuíferos. Lo que a nosotros aquí nos importa es decir que respecto a las inversiones públicas, a nosotros nos parece que tienen que ser inversiones multipropósito. Vale decir, ya los embalses no son para los agricultores, los embalses son para guardar agua que permita satisfacer la necesidad de todos los usuarios en cada una de las cuencas. Esos usuarios son las sanitarias, son los agricultores, es la minería, son las comunidades, son los APR, son todos. Lo que no he dicho y que no está en la lámina, pero quiero mencionarlo aquí, la última medición del uso del agua en Chile indica que el 11% del agua lo usamos las personas en las ciudades, o sea, es lo que usa la industria sanitaria para entregar el agua a las personas. Como el 70 y tantos por ciento lo usa la agricultura. El agua potable rural usa 1% o algo más. Entonces, algunos dicen, pero ¿para qué le piden reducción al consumo a las personas si no es nada lo que consumen? Bueno, yo creo que esto tiene más que ver con una cultura del país, donde tenemos que adaptarnos a un país con más desértico, porque cuando yo fui a Coyhaique a conocer las instalaciones de las plantas de allá, el gerente de la planta me decía, bueno, aquí tenemos el clima que había en Puerto Montt hace un tiempo. O sea, la cantidad de lluvia se ha reducido a lo largo de todo el país. Infraestructura redundante y segura, lo que les mencionaba, cada vez más importante. Rehusar las aguas servidas tratadas. Hoy día hay una disputa respecto a las aguas servidas. Los agricultores dicen que las aguas servidas tratadas tienen que volver a los cauces. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy día todo el agua de Santiago, por ejemplo, se trata en plantas de tratamiento y se devuelven a los cauces en puntos donde la autoridad indica. Nosotros estimamos que esa agua por la que todos los clientes pagamos, digamos, pagamos nosotros por producir agua potable, porque nos retiren el agua servida y porque traten el agua servida, es agua de las personas, de la sanitaria, y deberíamos poder volver a reutilizarla, canjearla, tratarla más para eventualmente llegar a potabilizarla, como pasa en otros países del mundo, qué sé yo. Pero esa es yo diría que la fuente que viene en términos de, cuando anotamos en términos de precios y efectividad, uno tiene que ver si es más caro desalar, más caro usar agua servida, y se va haciendo ahí, van entrando como en una matriz. En términos de... entonces hoy día no está la claridad y la certeza y los incentivos para el reuso más intensivo del agua servida tratada. En desalación, esto es una alternativa. Hoy día Antofagasta se abastece prácticamente completamente de la planta de agua desalada de Antofagasta. Se acaba de inaugurar ayer, hoy día, la planta desaladora de Tocopilla, que va a abastecer el 100% del consumo de la ciudad. Y así hay otras plantas desaladoras. Lo que hay a nuestro juicio es que como que falta un ordenamiento general, ¿eh? Porque las mineras hacen plantas desaladoras, la sanitaria, un privado puede hacer una planta desaladora, y aquí sí que, es una opinión más personal,
Yo creo que tiene que haber una regulación que permita, porque no son cuestiones chicas, son tremendas instalaciones, y que puedan servir a distintos usos. Y, por supuesto, este es un tema que siempre aparece, mejorar la eficiencia hidráulica en la industria sanitaria. Hoy día la industria sanitaria tiene lo que se llama 30%, lo que se dice 30% de pérdida. Eso significa que produce 100 de agua y factura 70. En el camino pasan muchas cosas, por eso nosotros no hablamos de pérdida, porque pareciera que estuvieran las cañerías rotas y que las sanitarias hicieran mal la pega, y bueno, alguna pega se hace mal, pero esta yo creo que no se hace mal. Hay aguas no facturadas, le llamamos nosotros, y la super también, y que tienen distintos componentes. Hay aguas que tienen usos comerciales. Por ejemplo, las aguas que usan para apagar los incendios, las aguas de los grifos, que ahora ya no son solo los bomberos, sino también son los guanacos, son aguas que no se facturan. Las aguas que se usan para lavar las cañerías y los filtros y los retrofiltros, y cuando se reparan cañerías hay que hacer lavado, entonces hay un uso propio de la industria también. Hay gente que consume mucha agua y que como la cuenta es muy grande, le hacen un bypass ilegal naturalmente, y también hay aguas no facturadas por temas comerciales, y hay pérdidas de agua en las cañerías, por decirlo de alguna manera. Mucho en los medidores, como les decía, en un país sísmico este es un tema súper crítico. Esto no pasa solo por ponerse a cambiar cañería, en la industria ya estamos convencidos que pasa por hacer inversiones más inteligentes. Inteligente significa sensorizar las redes, por ejemplo, de manera de que podamos detectar de forma mucho más rápida dónde hay filtraciones, cuando haya una pérdida de agua no tengamos que romper la calle entera, sino saber exactamente dónde está, vale decir, una gestión de redes y de las presiones. Aquí en la industria esta yo he aprendido que el tema de la gestión de las presiones, que tiene que ver con que las aguas hay que subirlas a unas torres para que después bajen con la presión a los hogares o a las industrias. Ese manejo es un manejo bien delicado, casi un arte, y que también mejorarlo permite que las cañerías no se rompan, qué sé yo. Entonces, hay un tema ahí de aguas no facturadas que en todo caso debo decirles que es con cargo estricto, si es por tema económico, es con cargo a las empresas, porque están obligadas a financiar un 100% del agua y solo pueden facturar el 70%. Pero naturalmente hay un espacio de mejora porque esa es agua que se está produciendo y que no se está usando apropiadamente. Y entonces cada gota de esa que nosotros logramos recuperar es una gota de agua menos que necesitamos de una fuente de tercero. ¿Cuál es el tema para nosotros? La declaración de uso prioritario del agua para el consumo humano. O sea, y ahí lo que yo decía, uno casi podría decir que se cumple el derecho humano al agua en Chile, en las ciudades, pero la situación de los servicios sanitarios rurales no es compatible con la situación que hay en la ciudad. Entonces yo diría, en los temas sanitarios y de agua para las personas, la herida de este país tiene que ver con las zonas rurales. Bueno, hay distintas otras cosas de institucionalidad, débil y qué sé yo, pero no me voy a meter en eso. En los servicios sanitarios rurales estamos hablando de 2 millones de personas, la mitad de ellos viven en zonas concentradas. Una zona concentrada es una cantidad de viviendas en un determinado territorio. Esto, como yo les decía, operan a través de agrupaciones de vecinos que se constituyen en organizaciones de agua potable rural o APR. Hay APR bien grandes, hay cooperativas bien grandes, pero el 80% de los APR tienen menos de 100 conexiones, o sea, 100 casas. Y lo que se hace aquí es que ellos postulan a inversiones que financia la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP y que también las platas para las mantenciones de eso también las financia la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, porque las tarifas en general financian los gastos de operación de los APR. En la zona concentrada hoy día hay cobertura 100% de agua potable. En cambio, en la zona semiconcentrada es la mitad de la población,
La cobertura de alcantarillado en general es un 2%, o sea que hay un tema que resolver respecto a los servicios, al saneamiento de aguas en las zonas rurales de Chile. No hay tratamiento de agua servida y son sistemas que son más vulnerables, porque cuando el agua empieza a escasear, porque está escaseando para todo, tengas derecho o no tengas derecho de propiedad, son más vulnerables y terminan con camiones de aljibe distribuyendo agua de alguna de buena calidad y otra de no tanta. Entonces, la última lámina, quiero decirles que nosotros creemos que estamos en un minuto en que es necesario que el país, bueno, lo vamos a hacer el 25 de octubre, vamos a partir con eso, pero respecto al país, como la sociedad tiene que decidir qué estándar de servicios sanitarios quiere. Hace 20 años atrás se decidió que queríamos sanear las aguas servidas. Eso se hizo, hoy día está resuelto. Pero ¿qué vamos a hacer para el futuro? ¿Queremos tratar de manera de poder reusar todas las aguas servidas? Necesitamos, y esto sí es una obligación, una industria y infraestructura resiliente frente a los eventos que nos impone el cambio climático y todos los impactos que eso trae, y por eso la seguridad es bien importante. Lo de las inversiones multipropósito, vale decir, esto es un tema de país, no es un tema ni de la sanitaria, ni de la agricultura, es un tema de cada cuenca, que además no tiene nada que ver la cuenca de la Concagua, con la del Elqui, con la del Biobío. Entonces son mundos tan distintos que nosotros creemos que la gestión por cuenca es la que debe primar, porque ahí pueden participar todos los actores. Eficiencia en el uso del agua por parte de todos los usuarios y otorgarle seguridad hídrica y saneamiento a los servicios sanitarios rurales. Eso, profesor, es lo que quería contarles. Me quedan probablemente muchas cosas por decir, espero que salgan en las preguntas, pero es lo que, para no tomarme 2 horas de hablar, y va a empezar el partido y ya saben. Muchísimas gracias, Jessica, por tu exposición. Yo siento que fue sumamente clara, esquemática, y también tenemos varias dudas. Vamos a juntar algunas, te damos la palabra para que la resuelva y vamos avanzando. Después igual va a haber espacio por si alguien quiere animarse a conversar, a que levante la mano también. Tenemos a Cristian Álvarez, que pregunta cómo se está enfrentando tecnológicamente por parte de las empresas los eventos de lluvias concentradas que han provocado interrupciones de servicio. Tenemos una segunda pregunta de Waldo García, que pide un poco desagregar el promedio que se entregó de consumo. Cristian Álvarez nuevamente pregunta si la industria de la zona norte y norte chico está considerando la desalinización. Ahí quizás podría entrar en mayor detalle porque es un tema que parece ser de interés. Y una segunda de Waldo García sobre las utilidades. ¿Cuánto es razonable, pregunta él, de utilidades? Partamos con esas 4 de 2 personas y seguimos más adelante con las otras que están acá en el chat. Ya, mira, esta de las lluvias concentradas le llaman las lluvias convectivas, que son episodios, por ejemplo, lo que pasó la otra vez, no me acuerdo si en Iquique o en Calama, que en 3 días llovió lo que no había llovido en 2 años. Entonces lo que ahí ocurre es que se destruye mucha de la infraestructura, y a eso me refiero cuando planteo que es necesario hacer inversiones para una industria más resiliente. Eso significa, por una parte, poder recuperarnos más rápido para reponer el servicio, y por otra parte, tener infraestructura de almacenamiento, porque cuando pasan esas cosas y se rompen las matrices grandes, qué sé yo, entonces o se llenan, hay que cortar el suministro porque vienen con demasiados minerales, residuos, turbiedades, entonces hay que cortar el servicio, y si tú tienes estanques de almacenamiento puedes sustituirlo. Entonces, el tema de cómo enfrentar las lluvias concentradas es un tema de inversiones, tanto de la infraestructura como de los planes de emergencia.
porque también las empresas tienen que tener planes de emergencia, que significa que si se cortó el agua, tienen que poder distribuir el agua de una manera alternativa, ya sea poniendo estanques en lugares de distintos tamaños, en lugares que cubran toda la zona donde el agua está cortada, eventualmente distribuir con camiones. Esa cuestión no resultó mucho la otra vez, entonces quedan mejor los estanques, pero es una molestia, evidentemente, cuando tenéis que ir a buscar agua en bidones. Pero entonces hay distintas cosas, hay inversiones y hay inversiones para reponer el servicio más rápido, inversiones de almacenamiento y otras también. Respecto al promedio de consumo, claro, yo dije un 15 metros cúbicos por hogar. Obvio, hay zonas de Santiago donde se consumen 100, 200, 300 metros cúbicos, 400 metros cúbicos, no tengo ideas, depende del tamaño del jardín, de la piscina, el tamaño de la piscina, de si te dais la ducha de media hora o de 3 minutos. Y hay zonas de Santiago, obviamente en las zonas más populares o de la gente que está más afectada, donde hay consumos de 10, de 15 y de 20. Entonces tú me decís en las zonas de más poder adquisitivo, donde las casas son más grandes, se consume mucho más. Pero también quiero decirles que toda la densificación que hay en la zona oriente a través de los edificios, eso consume menos. Cuando tú estás en un departamento consumís mucho menos, y ahí va a depender del tamaño de la piscina que está abajo, de los jardines, qué sé yo. Pero entonces, obviamente hay diferencias en el consumo dependiendo del tipo de vivienda, dependiendo del poder adquisitivo y del uso que se haga del agua. Yo lo que dije fue el promedio nacional, obviamente, ya a lo mejor estamos chatos de hablar de los promedios tan planos nomás. O tenemos quizás la escuela muy descentralizada, quizás hay muchos territorios distintos, entonces el 15 metros cúbicos les aparece como una cifra de a dónde. Claro, no es el consumo por número, partido por número de clientes, pero evidentemente es distinto en la dehesa, o aquí yo en La Reina también, que en otros lugares de Santiago o en departamentos donde tú deberías consumir, no sé, 5 metros cúbicos al mes en un departamento, y esos son 5 lucas en Santiago. Perdón, en el promedio de Chile, 5 lucas. Respecto a la industria de la zona norte, sí, pues ahí es donde se da más, en forma más natural el tema de la desalación. Como les decía, en Antofagasta hay una planta desaladora en la costa, con eso se abastece prácticamente toda la ciudad de Antofagasta. También les decía que hoy día se inauguró la planta desaladora de Tocopilla. El próximo año se inaugura la planta próximo año, no estoy segura, la planta desaladora que va a atender a Atacama. Es una planta construida con recursos del Estado, no de la empresa sanitaria, y también hay plantas desaladoras al interior. Por ejemplo, en Arica, el agua que viene que sale de los sondajes, un agua que no puede entregarse a la población, no puede ser potabilizada así, por lo tanto hay una planta de osmosis que depura el agua, por ejemplo, al interior de Arica, y después pasa a ser procesada. Entonces, yo creo que las plantas desaladoras, o sea, obviamente las plantas desaladoras tienen más lógica económica en las zonas costeras, por el tema del traslado, naturalmente, y por eso aparecen de repente proyectos de plantas desaladoras en la quinta región, porque la situación de la Concagua es bastante dramática, y también en la cuarta región, en Choapa, Elqui, qué sé yo. Entonces sí, la desalación se usa activamente, pero no solamente en la zona norte. Y las utilidades razonables, bueno, va a depender. Hoy día, si yo pongo mi plata en una libreta de ahorro al Banco del Estado, me va a dar como un 1%. Si yo lo invierto en la bolsa, probablemente me va a dar, bueno, estamos en una coyuntura media complicada, pero quiero decirle que en la industria sanitaria lo que se usa, porque aquí a lo mejor va a ser muy técnico, pero
lo que se usa es una empresa modelo, para lo que yo les decía, como esta es una industria monopólica, para poder definir la tarifa, lo que se hace es usar una empresa modelo, entonces se simula una empresa como si fuera una empresa perfecta, cosa que no es naturalmente. Y para eso, dentro de los elementos más importantes está cuál es la tasa de interés a la cual se descuentan los flujos de las inversiones, porque lo que se hace es una empresa que tiene que proyectarse a futuro. Esa es la tasa de retorno, esa es la tasa de costo de capital de la que tanto se habla, que sería la rentabilidad asegurada de las empresas. Eso no es así. Esa es la tasa con la que se descuentan las inversiones. Lo que pasa es que si tú descontáis las inversiones al 10 o las descontáis al 2, es bien distinto el resultado. Pero solo quería aclarar eso. Entonces, la medida que las empresas usan, como se usa esa tasa de costo de capital para descontar los flujos de inversiones, la medida que se usa es la rentabilidad sobre activo, porque estas son industrias básicamente de mucho activo fijo. Y esa rentabilidad es del 5% anual. Entonces yo encuentro, porque el capital, bueno, puedo sacar, puedo retirar, cosa que a veces pasa. Entonces, si retiro capital, las utilidades se van a las nubes al medirlas como rentabilidad. Si la empresa tiene poco capital, aparece, si tiene mucho capital porque hizo una inyección de capital, aparece con baja rentabilidad. Entonces preferimos, y porque el modelo de la empresa modelo nos lleva a eso, es a medir la rentabilidad sobre activos. Y ahí es 5%, el promedio también es promedio, porque quiero decirles que es súper distinto una empresa sanitaria que tiene 1 millón de clientes, que tiene las fuentes de agua cerca, a una empresa sanitaria que tiene 20.000 clientes, que los clientes están distribuidos en una geografía grande, que tiene las fuentes lejos, que tiene un clima súper duro y se le congelan las aguas, por lo tanto las cañerías hay que enterrarlas más abajo que lo normal. Entonces, y la escala, 20.000 versus 1 millón, hace una diferencia fundamental en cuáles son los resultados de las empresas. Por eso el promedio es 5 y hay algunas que tienen más y otras que tienen menos, naturalmente, pero estamos condenados a los promedios. Lo que pasa es que hay de todo. Súper, vamos a dar 3 palabras que están pedidas algunos por el chat, otros por la cámara. Tengo a Carlos Rubio, a Hernán Durán y a Claudia Villar. Entonces vamos primero con Hernán, que fue el primero que vi, y después con Carlos y después con Claudia. Entonces voy a habilitarle la posibilidad de hablar a Hernán. Me da 2 segunditos. Y ahí está. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Quiero primero comenzar por felicitar a Jessica. Creo que como siempre su exposición ha sido brillante, ¿no? Ha sido muy buena y muy clara, y fue capaz de abarcar todos los temas que nos interesan, por lo menos los que a mí me interesan. Yo quisiera decir con respecto a este tema, tratando de vincularlo con los problemas de hoy día, que lo primero es que cuando se plantea el tema del tratamiento de las aguas servidas, bueno, primero constatar de que Chile, estamos hablando en los años ya en 90, cuando empieza el proceso democrático, ya Chile tiene una cobertura de agua potable muy importante en el país, digamos, ya éramos un país dentro de América Latina bastante privilegiado. Y comienza, y ya había comenzado antes, una petición de aquellas personas que nos dedicábamos a los temas de medio ambiente, nos dedicamos al tema del medio ambiente y la salubridad, de la importancia de tratar las aguas servidas. Porque efectivamente el problema, que lo planteó muy bien Jessica, de las enfermedades entéricas producto del regadío principalmente los productos hortícolas en el Maipo, era espantoso la cantidad de enfermedades que habían de todo tipo muy graves. Y ese es un punto que hay que retenerlo. O sea, el agua es un factor también que puede transmitir enfermedades de una manera importante. Entonces, creo que es una idea que hay que retener. La segunda cosa es que también en esa época, bueno, se crea la empresa Modelo, que a mí me parece que fue fantástico, que fue una muy buena idea para manejar los servicios, especialmente en nuestro país, donde es el único, no, los servicios de electricidad y los servicios de agua potable tienen este sistema de la empresa Modelo, y tienen un sistema que se regula bastante bien en cuanto a su funcionamiento. El otro sector que a mí me toca también actuar de repente es el tema de los residuos sólidos, de la basura, donde es un desastre.
donde no hay ninguna empresa modelo, donde funciona un mercado y una competencia bastante discutible y, por supuesto, las posibilidades de recuperar, de mejorar, han sido por lo general muy bajas. ¿Por qué razón ese sector se ha quedado atrás? No lo tengo claro, pero no hemos seguido estos ejemplos de sectores que sí son importantes. Yo creo que hay que valorarlo, digamos, en ese sentido. Volviendo entonces al tema, y para terminar, digamos, el punto es que en este momento nos encontramos con una situación grave del país, ¿no? En términos de que tenemos dos factores que nos tienen complicadísimos, que es el cambio climático y la pandemia. Y además ambos factores están de alguna manera entrelazados y tienen repercusiones uno en el otro. O sea, yo creo que la discusión del futuro tiene que ser cómo vamos a resolver esos dos problemas para poder asegurar la subsistencia, no para otra cosa, digamos. Entonces, me parece que ese punto es importante y yo creo que ese es el desafío al cual yo le agregaría el tema de la alimentación. Con este problema de la sequía y con este problema del cambio climático, lo que se nos está produciendo es una disminución en la capacidad de la producción agrícola. Y eso es un punto esencial. O sea, tenemos riesgo de enfermedades por la pandemia, pero también tenemos problemas de alimentación. Vamos a tenerlo, digamos, en el corto plazo. Así que eso era. Agradezco la posibilidad de intervenir. Muchas gracias, Hernán. Tengo a Carlos Rubio. Vamos a ver si quiere. Ahí le envié la solicitud para que hablara, pero... Sí, también se la pasé, pero parece que no está. Carlos, ¿estás atento? Si no pasamos a Claudia y retomamos con Carlos. Aló. Ahí está Carlos. Carlos, adelante. ¿Se escucha? Ya, muchas gracias, Rodrigo. Mira, compartir una apreciación un tanto, bueno, igual creo que Jessica hizo una presentación adecuada, digamos, a la industria. Yo, la verdad que ¿Se cortó? Yo no Carlos. Tiene su micrófono abierto, quizás parece que es problema de red. Chuta, pasémosle la palabra a Claudia entonces, para que no nos atrasemos. ¿Claudia? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Ya. Bueno, saludarlo a todos. Muchas gracias por la exposición. Quiero hacer la siguiente consulta. Con relación a la experiencia que nos hablaba la expositora, en el caso de Antofagasta y otros lugares en el norte, yo soy del Valle de la Concagua y la situación que estamos viviendo hoy es crítica y por lo mismo se ha gastado muchos recursos en visitas al extranjero, en visitar temas modernos de cómo poder guardar este recurso tan importante del agua para que cuando nos vengan estas crisis estemos un poquito preparados. Pero acá en el Valle de la Concagua hemos tenido bastantes problemas con el tema de los embalses que no se han llevado efecto ninguno, bueno, solamente en Putaendo, pero los demás embalses no se ha podido llevar a cabo y las únicas soluciones que está dando la DOH o el Estado es pozos que van a, quieren profundizarlos y sacar agua subterránea de las napas subterráneas del acuífero de nuestro río de la Concagua. Por ende, quiero consultar qué más se puede hacer, cómo se puede exigir que toda esta experiencia que han ido al extranjero, muchos representantes de juntas de vigilancias, también de personas parlamentarios, alcaldes, etcétera, se lleven a cabo, porque al final estamos en una situación crítica y al final todo esto ha sido un gasto para nuestro Estado y no se han llevado a cabo las modernizaciones que corresponde, porque la desertificación viene avanzando y el Valle de la Concagua posiblemente estamos próximos a hacer
el antiguo o el nuevo norte de Chile, y la situación está crítica. No sé si me puede ayudar ahí la expositora, cómo me puede ayudar o cómo se puede exigir estas ayudas o estas realmente inversiones para poder resguardar este recurso tan importante. ¿Recuperamos a Carlos o no? No, lo perdimos. ¿Carlos Rubio? Parece que no. Respondamos esta y ya para que alcancemos una segunda ronda. No, una tercera ronda. Ahí se escucha. Carlos. Sí, bueno, tengo un problema de inestabilidad de la señal, no sé si me puedes escuchar bien, pero a ver. Sí, se escucha bien, adelante. ¿Aló? No. Bueno, en primer lugar agradecer a la señora Jessica respecto de la presentación, y debo decir de que es muy atingente al modelo, a la industria, evidentemente, de producción de agua y administración de servicios sanitarios. Yo la verdad que, pero igual hay algunos elementos que a mi juicio creo que es importante establecer, que tienen que ver con un poco la demonización del Estado, que en el fondo Jessica plantea, que en el fondo este modelo privatizador que partió a partir del año 80 aproximadamente, donde se estableció precisamente que las empresas del Estado o el Estado al intervenir no era un buen administrador, y eso finalmente llevó a esta debacle que finalmente privatizó todo el sistema, las hidroeléctricas, el sistema de producción eléctrico, el tema del sanitario, etc. Y una serie de empresas que se traspasaron, que eran de administración del Estado, que se traspasaron a manos privadas. Bueno, yo lo concreto que quiero decir es que respecto al tema de la inversión, y yo no sé si eso será un mito, y tal vez Jessica también me pueda ayudar en eso, respecto, mira, yo soy de Lanco, una comuna de 15.000, 16.000 habitantes aproximadamente, y nosotros acá el sistema de inversión de parte de ESAL ha sido precisamente en que uno siente que se le ha entregado prácticamente a título gratuito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poder ampliar un radio operacional, para poder construir una población de vivienda social, ESAL no pone ni un peso finalmente. Todo lo pone la inversión del Estado, y después, cuando tiene que entregarse este sistema, lo administra evidentemente quien está operando en el radio concesión, y finalmente ESAL lo único que hace, bueno, y veamos el tema de los aportes de fondos reembolsables. Entonces, yo creo que igual, la verdad que tampoco, no quiero decir que esto tenga que ver un poco con decir, mira, aquí el modelo privatizador o la industria sanitaria no es aplicable. Yo creo que sí, pero creo que con justa razón hay que ser también justo en esto. Yo creo que el Estado ha puesto muchas lucas, y también los sistemas sanitarios que hoy día se están administrando, al menos acá en la comuna de Lanco, debo decir que le ha salido 0 pesos. O sea, finalmente es un poco para nosotros es una pena ver cómo el Estado pone millones de dólares en inversiones en poblaciones, y después llega la industria sanitaria, recoge ya la cosa armadita y administra y comienza a cobrar en un sistema que no le costó ni un peso. Entonces, yo creo que ahí eso también es para el debate. Ya, esto no quiere decir evidentemente que uno esté en contra y absolutamente respecto al tema del modelo de la industria, pero sin embargo creo que también hay que decir las cosas como son respecto al tema cómo se ha instalado este modelo privatizador en Chile, y respecto a cómo se han hecho de las inversiones también en Chile. Eso. Muchas gracias, Carlos. Jessica, ¿cómo responde a estas intervenciones? Todas muy distintas, muy diversas, ¿cómo te has dado cuenta? Sí, yo una pequeña reflexión respecto a lo que decía Hernán. Yo creo, Hernán, que efectivamente el país va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar en muchos sentidos, y uno de esos tiene que ver con a qué nos vamos a dedicar con el agua que tenemos si no somos capaces de generar más agua. O sea, exportar una palta es distinto con agua de la Concagua que con agua desalada, es otro precio.
a lo mejor va a llegar un minuto donde la huella hídrica en la palta vamos a tener que medir por huella hídrica y vamos a tener que reorientar a lo mejor nuestra matriz productiva, pero evidentemente eso es eso es parte de las conversaciones de futuro, creo yo. Respecto, Claudia, yo en realidad no te puedo contestar eso, porque en la medida que tú vas relatando, tú vas poniendo temas que exceden harto. Yo puedo tener una opinión personal, pero no estoy aquí como persona, sino como representando una industria. Yo sé que la zona de la Concagua es, el Valle de la Concagua es uno de los que más ha sufrido el tema de la falta de agua. Y es uno de los valles donde hay más agricultura, donde están los regantes, las 4 secciones, es decir, es un tema súper complejo que yo creo que al fin se traduce en las siguientes cosas, aunque suene duro lo que voy a decir. En el Valle de Aconcagua la sanitaria se la ha ingeniado para que no haya racionamiento. No hubo hace 2 años y esperamos que no haya ahora. Básicamente, ¿qué ha hecho? Está haciendo obras que permiten usar el embalse Los Aromos para acumular agua cuando el río traiga más y poder usarla cuando el río traiga menos. Se compraron un estanque, el estanque La Luz, que lo tienen ahí de reserva para agua en las zonas altas. Entonces, las empresas sanitarias tienen un encargo del Estado a través de un contrato para entregar un servicio público básico como es la provisión de agua potable y el saneamiento de las aguas. Y están obligadas por ley a hacer eso. Por lo tanto, tienen que buscar y conversar con la superintendencia y negociar con la superintendencia todas las inversiones que sean necesarias para poder cumplir con lo que dice su contrato, entregar agua. Eso significa naturalmente hacer campaña para que consumamos menos, hacer más inversiones para que se pierda menos agua no facturada, para hacer esta inversión en el embalse Los Aromos, eventualmente evaluar una planta desaladora o que alguien haga una planta desaladora y que le venda agua de palta. O sea, entonces, pero lo que yo puedo decir es que en las zonas rurales de la quinta región había un sufrimiento altísimo. Sin embargo, en las zonas urbanas, la empresa se la ha ingeniado y ha podido proveer el servicio en forma normal hasta ahora, y esperamos que el próximo verano, que también es crítico, lo siga haciendo. Entonces, si usted me dice que el viaje, que no sé qué, que fueron a mirar, mire, hay distintas realidades. En España, los municipios son como 8.000. Y ellos son los encargados de proveer los servicios sanitarios. Y ellos los proveen o directamente o la mayoría los contrata con operadores privados y firman un convenio entre eso. Bueno, en Chile no es a nivel de municipio, sino que es a nivel de una zona geográfica más grande donde el contrato es con el Estado. El Estado le encarga proveer los servicios de acuerdo a estos estándares, y cada 5 años se hace un cálculo y se fijan las tarifas. Ustedes han visto en los últimos procesos tarifarios han habido pequeñas rebajas tarifarias. Respecto a lo que dice Carlos, mira, yo estoy súper lejos de la demonización del Estado, muy por el contrario. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de que nuestro Estado sea el mejor, y yo soy una persona que ha trabajado muchos años en empresas del Estado, y hay incluso ciertos sectores, como por ejemplo el que yo trabajaba en la banca, donde para mí no es posible no tener un banco estatal. ¿Ya? A lo mejor en otros países eso no pasa, en Chile ha pasado, y podemos hablar más largo de eso, puedo hablar 2 horas y media. Por lo tanto, estoy lejos de eso. Sin embargo, creo que también, si aquí hay personas, sobre todo jóvenes, que en algún futuro se van a hacer cargo de este país y de tomar decisiones, cuando te enfrentáis a situaciones donde las necesidades son múltiples y los recursos son limitados. Entonces, gratuidad en la educación, agua potable rural, viviendas sociales, dime.
Entonces va a decir, ah, que hay que aumentar la carga tributaria. Sí, a lo mejor hay que aumentar la carga tributaria, bueno, pero hoy día no es. Hoy día es lo que hay. Entonces, yo digo, en algún minuto, y yo no tengo ningún miedo, por el contrario, a que los operadores privados hagan lo que tienen que hacer, reciban una rentabilidad apropiada y presten el servicio que el Estado les exige y que las personas le exigen al Estado. Yo digo, y ahí entonces el desafío es que nuestro Estado sea cototo, funcione bien, sean los gallos que sepan, riguroso, eficiente, de manera de que la industria que preste ese servicio que le hemos encargado lo haga bien. Yo miro las cifras y digo, a lo mejor me van a tirar tomate, por suerte no estoy ahí, esta industria lo ha hecho bien. Y no estoy diciendo que no haya ocurrido lo de Osorno, no estoy diciendo, no, todo eso ha ocurrido y podemos hablar de eso. Pero cuando uno mira los estándares de cobertura, de calidad, de continuidad, de precio, digo, lo han hecho bien estos gallos. Ahora, no lo han hecho de buena gente, lo han hecho con nuestras tarifas. Nosotros con los que pagamos la cuenta del agua, con esa plata. Esa plata que está calculado el costo del agua para pagar los gastos operacionales y las inversiones. Por eso ha funcionado y yo creo que ha sido un funcionamiento apropiado. A mí lo que me preocupa es cómo para las necesidades que el país tiene para los próximos 20 años, donde tenemos desafíos gigantes, si vamos a hacer CAPI, de hacer un nuevo acuerdo entre el sector público y el sector privado para al final resolver un tema que es lo que nos afecta a las personas. Si hoy día, y yo creo que hoy día eso está bien resuelto respecto a los servicios sanitarios en Chile. Yo no le tengo miedo a la prestación de servicios por operadores privados en la medida que se ajusten al contrato que se ha definido con el Estado, que tiene calidad, que tiene determinados precios y obligaciones, derechos y obligaciones. Y yo creo que funciona. Si al final los gallos de las sanitarias, ¿quiénes son? El vecino que vive acá, son ellos. ¿Ah? No son unos extraterrestres. A mí cuando yo vengo a estas cuestiones, algunas partes me dicen, te vamos a hacer una lista de preguntas complicadas. ¿Ah? Por si ya, que está la empresa sanitaria, no sé, son de grupos financieros internacionales. Los gallos han hecho la pega. Ojalá nuestra AFP, porque uno de los grupos son los fondos de pensiones de los profesores de Ontario. Puta, ojalá los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos estuvieran invertidos en esto, pero no están. Bueno, a lo mejor han comprado algún bono, no tengo idea. ¿Entienden que estamos prácticos? También. Sí. Tenemos 10 minutos de aquí que parte el partido de Chile, que era nuestro deadline fijado original, entonces vamos a hacer una pasada muy rápida por las preguntas que tenemos aquí en el chat. Y lamentablemente no creo que vaya a dar para una nueva ronda de intervenciones más de uno a uno, ¿no? Sergio Feigenbaum había puesto en el chat, ¿cuál es la reflexión de la industria respecto de sal? Eso es un tema grandote, así que ahí lo dejo para que lo puedas mirar. Waldo García pregunta a propósito de la privatización del tratamiento de aguas servidas, ¿por qué se piden más recursos? Marcela Ortega pregunta qué pasa con las zonas no rentables, en las cuales las sanitarias no se hacen cargo y que no fueron consideradas al momento de una prestación privada del servicio. La Gladys, que vamos a compartir la presentación con los miembros de la escuela. Felipe desde Coquimbo pregunta qué pasa con las sales y minerales que quedan de la desalación, de la desalinización. José Vera pregunta respecto a las APR, si existe asesoría respecto a la evacuación de las aguas servidas, qué pasa con la construcción de pozos negros en las islas, dice él. Patricio Aria plantea que el cargo fijo se tiene que eliminar, fue por un tiempo, cuando se liquidaron ya no debería correr. Hugo Humá plantea que en la empresa modelo meten contratista y arriendo inmueble, y esas tengo anotadas como copiadas. Entonces,
ahí dejarte un poco la pelota en tu lado de la cancha y a ver cómo... Como 20 preguntas. Mira, lo de Sal, Sal es una compañía que opera como más de 30 ciudades, yo creo, porque tiene como 30 plantas de tratamiento. Una de esas es la de Osorno, plantas, perdón, de producción de agua potable. Y que se abastece del río Rahue, creo que. Un 60%, el otro 40% se abastece de pozos, y por lo tanto, por eso lo que ocurrió en Osorno fue que se cortó el agua en una zona de la ciudad. Se cortó con interrupciones porque se daba agua cada ciertas horas en la mañana y en la noche de los pozos. Bueno, es una situación que ninguna empresa ni ninguna industria quiere vivir, pues. Tener el agua cortada 10 días a 100.000 personas, o sea, te lo encargo lo que fue esa cuestión. Lo que yo creo, bueno, es una situación horrible, pero fíjate que la empresa se vendió ahora y llegaron inversionistas canadienses a comprar la parte de Sal que era propiedad de los Suez. Desde que este episodio ocurrió, donde yo creo que la manera en que ocurrió fue tremenda, y la empresa, a nadie le gusta que yo diga esto, pero la empresa fue capaz de proveer agua a las personas durante una hora en la mañana, otra hora a la hora del almuerzo, otra hora en la noche, que por supuesto no es lo que uno quiere, pues yo aquí y todos nosotros abrimos la llave y la cuestión sale. Y por otro lado desplegaron todo el tema de los estanques que yo mencionaba y qué sé yo. Bueno, fue una situación terrible, ha significado revisar muchos modelos de plantas de producción de agua potable respecto a la ubicación de los estanques y el petróleo, diversas cosas en distintas plantas, y hacer muchas inversiones adicionales. Así que fue un episodio tremendo, pero con lo duro que fue, yo encuentro que nosotros, si lo ponemos al revés, decir, ¿cuántas horas del día se provee el agua potable en las ciudades de Chile? Es como 99, algo. Entonces, no estoy diciendo, pucha, que no signifique nada, porque estar sin agua durante 10 días es terrible, es como esto de estar confinado, ¿no? Pero bueno, las empresas siempre tratan de que estas cuestiones no pasen. Fue un daño económico y reputacional gigantesco entre las compensaciones, la multa, que obliga incluso a vender la compañía. Entonces fue un episodio súper traumático. En general, no sé a qué se refiere con zonas no rentables. Las sanitarias atienden las zonas de concesión que se le asignan, y la gente de las zonas rurales, de los APR, son bien reticentes con las sanitarias, porque dicen que las sanitarias quieren agrandar su negocio y tomarse toda la cuestión. Entonces, bueno, es un tema de muchos años, de una relación muy complicada, pero, por ejemplo, déjame decirte, no sé qué es zona no rentable. Todo es rentable, depende de la tarifa que cobres. Por ejemplo, acá arriba en San Gabriel, en la metropolitana, aquí arriba en San Gabriel, el litro de agua no vale $1, vale como 30. Pero cuando tú tomas toda la región, haces un emparejamiento y cobráis $1 para todos, incluidos los de San Gabriel. ¿Cachai? Eso se hace. Entonces no es que no sea, o sea, si San Gabriel estuviera solo, tendría que pagar cada uno 30 pesos por litro. Como está metido entre la región metropolitana, se mete dentro del Gran Buque, $1. Entonces, en general no hay zonas no rentables, hay zonas con tarifas más altas y otras zonas con tarifas más bajas. En Antofagasta el agua es más cara, obviamente. Es mucho más escasa. Yo no le contesté a Carlos respecto al tema de las ampliaciones de territorio, los AFR. Solo quiero volver, Carlos, con esta reflexión, porque
se me pasó y es bien importante. Las sanitarias tienen una zona de concesión y su infraestructura está para atender esa zona de concesión y lo que se supone que va a ser el crecimiento de las ciudades, no sé, en los próximos 2 años. Que naturalmente cuando tú haces una inversión del tamaño que hacen las sanitarias no es para 2 años, es más grande, pero igual lo que se le lleva a tarifa es lo de 2 años. Entonces cuando alguien quiere hacer, y en Chile existe una regla de oro, la regla de oro es el que lotea urbaniza. Esa es la regla de oro que opera en todo el sector de la construcción en Chile. El que lotea, urbaniza. Y lo que tiene que hacer es tener disponible sus matrices para que, o sus cañerías para que las casas o conjuntos habitacionales se conecten. Pero el que lotea, urbaniza. Y tú me dices, y entonces eso se le pasa, sí, entonces eso se le pasa después toda esa infraestructura que construyó, que puso el urbanizador para dejar las casas listas, se le traspasan a la sanitaria, sí, se llama un aporte, no, ¿cómo se llama, Pato? Un aporte, bueno, se considera como aporte gratuito, por lo tanto, evidentemente, la superintendencia no permite que lo lleves a tarifa, obvio, si no lo hiciste tú, lo hizo el urbanizador. Por lo tanto, tenemos una discusión bien grande con la Cámara Chilena de la Construcción respecto al tema de las ampliaciones de los territorios operacionales, porque nuestras zonas de concesión son más chicas que las zonas urbanas. Y te quiero decir una sola cosa, si las sanitarias, la zona de concesión fuera igual a la zona urbana, las sanitarias tendrían que tener una infraestructura mucho más grande que la que tienen, porque tienen la obligación de que dentro de su zona de concesión, si alguien les pide el servicio, se lo tienen que dar. Por lo tanto, tendrían que estar preparadas con esas inversiones antes de que nadie ocupe el territorio, con esas inversiones listas. Y la pregunta que yo hago es, ¿y quién la paga? Porque los vecinos que ya están en la ciudad y que tienen agua no la van a pagar ellos, po. Entonces, ¿quién la paga? Entonces hay temas económicos detrás que son bien, bien complejos. Estamos ahí tratando de armar una mesa con la Cámara Chilena de la Construcción, por los AFR, por los plazos, etcétera. Pero quiero decirte que este es un tema bien, bien técnico y bien complicado. Las sales y minerales, el sarro, las sales y minerales. Pato, el Pato me mira aquí con cara de... bueno, sí, pues hay zonas donde lo primero decirles es que el agua potable de toda la ciudad de Chile cumple con los estándares del Ministerio de Salud. Se hacen controles de agua por parte de la sanitaria, más de 1 millón al año, cuando se capta el agua, antes de que entra la planta, después que sale la planta, después de las aguas servidas también, porque si te equivocáis y echáis aguas con cosas no permitidas, la multa que te encargo es así. Entonces, se hace mucho control de agua, la superintendencia hace control de la calidad de agua y la Seremi de Salud también. Entonces, lo que quiero decirles es que el agua potable es tomable, es sana. Hoy día hay un proyecto de ley para promover el consumo de agua potable que dice que los restaurantes deberían todos dar agua potable gratis en jarro en las mesas. ¿Cómo está? Eso es la mayor demostración de que el agua potable en Chile es buena. Hay gente que dice que el agua es mala, que no le gusta y le pone filtro, está bien. O hay zonas del país donde el agua, dicen, es más dura, entonces queda más sarro. También pasa. O que tiene mal sabor, ya es una cuestión. Entonces las cosas que sí se pueden medir, que tienen que ver con los componentes, que tienen que ver con el grado de turbiedad, que tienen que ver con el olor, esas cosas hay mediciones objetivas y que se controlan. Entonces, eso, ¿qué puedo decirte? Si la fuente de agua en el sur de Chile el agua es más rica, dicen. Probablemente, pues la fuente es mucho más sana. Los APR, el 2% de las zonas rurales tienen tratamiento, agua alcantarillado. El 2%. Todo el resto se hace a través de fosas sépticas. Entonces,
eso también es infiltrar los acuíferos. Entonces, ese es un problema nacional. O sea, nosotros creemos que Chile tiene que tener un plan nacional de abastecimiento de agua potable rural y un plan nacional de saneamiento. Esto impacta mucho a las mujeres. ¿O quién crees tú que va a buscar el agua cuando hay que hacer la comida, los platos, la loza, la ropa, en las zonas rurales y a no sé qué distancia? Entonces, también no solo es un tema de calidad de vida, es un tema de capacidad de las mujeres para salir a trabajar, por ejemplo, o de mejorar la salud de la familia. Entonces, yo insisto, miremos más lo que pasa en las zonas rurales de Chile, porque esa es la gran herida que tiene este país en términos de los servicios sanitarios. Es indecente que en las ciudades de Chile tengamos los estándares que tenemos y en las zonas rurales tengamos los estándares que tenemos. Y eso yo creo es una responsabilidad del Estado. Entonces, eso, ¿qué más? Ya hablé Vaya, suficiente. 31 sí, empezó el partido, vámonos. sí, estaba empezando el partido en paralelo y habíamos dicho que nos acotáramos a ese horario y anduviste muy bien. Quedaron, desde luego, muchísimos temas en el tintero porque el agua, nos hemos dado cuenta en este ciclo que empezó muy tímidamente en nuestras cabezas en enero cuando empezaba la conversación constitucional y que hoy día recién estamos teniendo ya las sesiones propiamente tal. Y desde luego, claro que quedan muchas preguntas, tenemos más sesiones, desde luego, el ciclo en total es de cerca de un mes, sesionando 2 veces por semana, así que es un montón. A los participantes que estén durante todo el ciclo van a tener una certificación por parte de la Fundación por la Democracia como defensores y defensoras del agua, que además se han interiorizado toda esta semana en los temas, se han ido metiendo, ya no las siglas van empezando a aparecer en la cabeza, ¿no? Con forma, con todo. Agradecerte, Jessica, por el tiempo que te has dado de estar con nosotros. Es muy significativo que hayas podido estar. Y desde luego agradecerte la claridad, lo sintética que has sido y poder darnos respuestas sobre tantos temas en tan poco tiempo además. Así que eso por un lado. Agradecerle a nuestros llegamos a tener más de 50 participantes en el Zoom y otros tantos más en Facebook Live. Así que es un montón de gente para un partido de Chile, así que batimos récord por ese lado. Y eso, pues estamos retomando la próxima semana, el día lunes viene la próxima sesión. No tengo a mano la programación, pero continuamos entonces con nuestra Escuela de Defensores y Defensoras del Agua. Y muchísimas gracias, Jessica, y a todos quienes han estado. Gracias a todos, muy gentiles.